Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista para que todos juntos podamos compartir la palabra de nuestro Dios y podamos crecer en conocimiento y así poder prepararnos para el pronto regreso de Jesús. Así que, hermanos, sean bienvenidos a este canal donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, vamos a comer alimento sólido para que nosotros podamos reforzar nuestra fe y que nuestra mirada sea Cristo y su palabra. Así que, hermanos, queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, según lo han hecho, de invitarles a que se suscriban al canal, que le den me gusta a los videos, que comenten y compartan. Para nosotros esto es de suma importancia para que podamos llevar el mensaje del Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, usando este medio. Así que, hermanos, si en verdad quieren apoyar este ministerio, háganlo de esa manera, suscribiéndose, dándole me gusta a los videos, comentando y compartiendo. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios sea el autor de este estudio y vamos a venir de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque nos permites poder conocer más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que en este momento que nos abras el entendimiento, que tu Espíritu Santo nos guíe toda verdad y que este mensaje sea para bendición de nuestras vidas. Podamos aprender más de tu palabra para que no seamos engañados por Satanás y por el error. Bendice a tu pueblo, aquellos que van a escuchar este mensaje. Háblanos al corazón, Señor, porque lo necesitamos. Necesitamos conocer la verdad que encontramos en tu palabra, que es el único detector de mentiras. Gracias, Padre, porque permite que tu siervo pueda presentar este tema. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, en esta clase, hermanos, quiero que hablemos de la apostasía. Me llama la atención, hermanos, este tema, ya que hoy más que nunca Satanás anda rabioso. Se está levantando apostasía por doquier. Satanás está bombardeando al pueblo de Dios con todo tipo de apostasía. Y si nosotros no estamos preparados y no maduramos espiritualmente, vamos a caer en apostasía. Satanás está atacando al pueblo de Dios a través de la apostasía. La apostasía es una de las señales que anuncia la venida de Cristo. Por eso, hermanos, la Biblia tiene mucho que hablar sobre la apostasía, sobre los apóstatas. La apostasía se le conoce como el pecado de rebelión. Un apóstata es aquel que hubo un tiempo que estuvo en la verdad, se gozó con el pueblo de Dios y por A o B motivo le da la espalda a la verdad, es un desertor de la verdad y hoy la niega públicamente y la ataca. En ese contexto se usa el término apostasía o apóstata. Busqué en el diccionario la palabra etimológica. La palabra griega para apostasía es apostenai. Dice el diccionario que es una palabra compuesta, significa fuera de y colocarse. Si unimos las dos palabras, apostasía es colocarse fuera. En el término bíblico, esta palabra se usa para un desertor de la verdad. Un apóstata es aquel que rechaza la verdad. Un apóstata es aquel que niega la verdad y que es arrastrado por errores doctrinales. Un apóstata es aquel que acepta que solamente él tiene la verdad y los demás del pueblo de Dios están equivocados. Un apóstata es aquel que asimila errores y es arrastrado por errores que los aprendió o se los inventó. Muy importante eso. Ahora, la Biblia nos advierte sobre este pecado de apostasía. En la Biblia se le aplica este término a Israel.
Israel, cuando se apartaba de la ley de Dios, caía en apostasía. Por eso es que el espíritu de profecía le llama a Israel el Israel apóstata. Cuando Jerusalén rechazó al Mesías, Jerusalén llegó a convertirse en una nación impía, en una nación apóstata. Hablamos de cómo el protestantismo como sistemas son apóstatas porque rechazan la ley de Dios y el cuarto mandamiento. Aunque Dios tiene pueblo de Dios en estos sistemas, pero como sistemas, por enseñar falsas doctrinas y rechazar la ley de Dios y el cuarto mandamiento, son sistemas apóstatas. En ese contexto, el Espíritu de Profecía habla del protestantismo apóstata. Cuando Elena de White le aplica este término a la Iglesia Católica, le llama a la Iglesia apóstata, porque esta iglesia hubo un tiempo que estuvo en la verdad y le dio la espalda a la verdad y se convirtió en ramera. Y todos sabemos de que la Iglesia Católica es producto de la gran apostasía que sucedió en la iglesia primitiva. Eso lo dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. Leamos, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Pablo hablando de la gran apostasía de la iglesia primitiva, dijo lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano. Noten que el apóstol Pablo estaba preocupado por la iglesia. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Noten que un apóstata es aquel que es vacilante, que se mueve fácilmente. O sea, un apóstata es aquel que carece de madurez espiritual. Un apóstata es aquel que carece de conocimiento bíblico y por esa razón cae en apostasía. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Cristo no vendrá, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, antes de que Cristo venga por segunda vez y aparezca en las nubes del cielo, va a haber una apostasía dentro del pueblo de Dios y muchos caerán en apostasía. Habrán muchos apóstatas. Noten, antes que venga la apostasía y se manifieste, va a haber una paruxía. Esta palabra manifestarse es del griego paruxía. Va a haber una manifestación del hombre de pecado y el hijo de perdición. No cabe duda que por las características, el hombre de pecado y el hijo de perdición es otro nombre dado al sistema papal, que es el fruto de la gran apostasía de la iglesia primitiva, cuando la iglesia, después de la muerte de los apóstoles, se unió con el paganismo y eso infiltró a la iglesia una ola de apostasía y paganismo. Siglo III y siglo IV, eso dio a luz al hombre de pecado y al hijo de perdición, otro nombre dado al sistema papal, un sistema apóstata basado en doctrinas y mandamientos de hombre. Pero es interesante que Pablo dice que antes de que Cristo venga por segunda vez habrá una apostasía. ¿Qué significa eso? Que apóstatan, y apostasía siempre ha habido dentro del pueblo de Dios. El primer apóstata fue Satanás. Eso lo corrobora el libro Educación Cristiana, página 44, párrafo 3. Los que presentan una doctrina contraria a la Biblia son guiados por el gran apóstata que fue expulsado de los atrios de Dios. El primer apóstata fue Satanás. Ahora,
La Biblia tiene mucho que decir sobre el pecado de apostasía. Inclusive la Biblia nos advierte. Cristo en el sermón profético de Mateo 24 nos advirtió que no fuésemos engañados, porque el engaño precede a la apostasía. Noten cómo dice Mateo 24, versículos 4 al 5. Cristo, preocupado por la iglesia, nos advierte que no seamos engañados, porque un apóstata es aquel que ha sido engañado. ¿Me voy a explicar, hermanos? Porque el engaño y la mentira van asociados con la apostasía. Mateo 24, versículos 4 al 5. Respondiendo Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Noten que siempre hay personas que caen en apostasía. Apóstatas siempre han habido. Esto lo repite Cristo en Mateo 24, versículos 11 al 13. Mateo 24, versículos 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Noten, hermanos, que Cristo es diáfano y claro. Para no caer en apostasía, es necesario no ser engañado y perseverar hasta el final, porque un apóstata es un desertor de la verdad. Un apóstata es aquel que abandona la verdad y deja de caminar con el pueblo de Dios. Se cree más sabio que el pueblo de Dios. Se cree más inteligente que los demás. Un apóstata cree que tiene mejor luz que la que tienen sus hermanos. Se cree que es dirigido por el Espíritu Santo y que los demás están siendo dirigidos por Satanás. Tengamos cuidado, hermanos, con el espíritu de la apostasía, porque el espíritu de la apostasía es gradual. Para que alguien caiga en apostasía, tiene un proceso. ¿Me doy a entender, hermanos? La apostasía es gradual. El apóstol Pablo usa este término y lo aplica muy interesante. Estuve investigando en qué sentido los romanos usaban el término apostasía y lo que descubrí fue interesante. Los romanos este término lo aplicaban a un barco. Cuando un barco estaba en un puerto y el viento lo arrastraba boga adentro y el viento era más fuerte y lo hundía al barco y naufragaba con los tripulantes, los romanos le llamaban a esto apostasía, apostatar. Naufragar es cuando un barco naufraga. Cuando un cristiano se deja llevar por viento de doctrina, eso es apostatar. Igual como un barco cuando es arrastrado por el viento y es hundido en el agua, eso es apostenai. Pablo conocía perfectamente bien estos términos y lo aplica el cristiano. Noten Efesios capítulo 4, versículos 14 al 15. Pablo aplica el término que los romanos usaban a los barcos, se lo aplica al cristiano cuando apostata de la verdad. Efesios capítulo 4, versículos 14 al 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Pablo en el versículo anterior está hablando que debemos de crecer para llegar a la estatura de Cristo. Nuestra meta es llegar a la estatura de Cristo, de un varón perfecto. Nuestro objetivo es imitar a Cristo. Nuestro crecimiento debe ser constante para llegar a imitar a Cristo. Ahora, dice Pablo, para que no seamos niños fluctuantes. Esta palabra fluctuantes es como decir variable, indeciso, frágil, inconstante. Noten, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina,
lo mismo que pasaba con los barcos. Por estratagema de hombres para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, noten, para no caer en apostasía y no ser llevado por viento de doctrina, la clave es permanecer en la verdad, crecer en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si usted, hermano, no quiere caer en apostasía y no quiere seguir a los apóstatas o no quiere ser engañado por los apóstatas, permanezca en la verdad, permanezca en el amor, estudie la verdad que encontramos en la palabra de nuestro Dios. Sé estudioso para que no seamos engañados y caigamos en apostasía, porque el antídoto contra la apostasía es permanecer en la verdad, y la verdad es Cristo y su palabra. Las personas que caen en apostasía son aquellas personas que se han descuidado de la oración, son aquellas personas que se han descuidado del estudio de la palabra, son aquellas personas que se han descuidado de involucrarse en la obra misionera. La mayor parte de apóstatas son aquellos ociosos que no se involucran en la obra misionera. El diablo les trabaja la mente. Un apóstata está propenso a seguir el error porque está ocioso. Eso pasó con Sodoma y Gomorra. Bíblicamente se puede mostrar que el antídoto para no caer en apostasía y no convertirnos en apóstata es permaneciendo en la verdad y predicando la verdad a otros. Esto lo dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 4 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Noten, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, noten, ahí está la apostasía, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa esto, hermanos? Para no caer en apostasía, sigamos la sana doctrina, prediquemos la sana doctrina, porque vendrá tiempo cuando la gente no sufrirá la sana doctrina, o sea, no le gustará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a la fábula. Noten que lo contrario de la verdad son las fábulas. ¿Quiénes son los que caen en apostasía? Los que siguen fábulas. Los que caen en apostasía son los que siguen sus propios sentimientos. Los que caen en apostasía son los que no permanecen en la sana doctrina. 1 Timoteo 4:1 nos advierte sobre las doctrinas de demonio, porque los apóstatas son los que aceptan doctrina de demonio. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y yo creo que ya llegamos, hermanos, que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. O sea que van a permanecer en la iglesia, pero habrán apostatado de la fe. Noten que un apóstata no precisamente tiene que salirse de la iglesia. Los apóstatas nunca dicen que son dirigidos por el diablo. Ellos dicen de que son dirigidos por Dios. Hace poco, hoy me mandaron un video donde una pareja de ex-adventistas apóstatas estaban atacando falsamente la doctrina de la iglesia adventista usando falacias y muñecos de paja, enseñando mentiras que la iglesia adventista no enseña. Pero me llamó la atención de que ellos, el semblante de su rostro, bien se mira cuando alguien está endemoniado, porque yo me gusta ser bien analítico. Lo que me llamó la atención es de que estas personas decían
es de que ellos estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Los apóstatas se enaltecen, dicen de que son dirigidos por el Espíritu Santo. Una persona humilde nunca más va a decir esa palabra arrogante de que él es dirigido por el Espíritu Santo. Eso, pero ni los profetas decían eso. Es una arrogancia. Noten que los apóstatas dicen que son del pueblo de Dios, que son dirigidos por el Espíritu Santo, aparentan un carácter cristiano de inocencia y humildad, pero dice que han apostatado de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Terrible, hermanos, terrible. Yo les hago una pregunta: ¿qué es lo que sacan estos apóstatas a hacer un video para hablar mal de la iglesia a la que una vez pertenecieron? ¿Qué se sacan o con qué objetivo lo hacen? Ellos dicen, y me puse a ver los comentarios y la respuesta que daban ellos dicen porque el objetivo de ellos es que la gente salga del error porque ellos tienen hoy la verdad. Es una característica principal de los apóstatas. Los apóstatas dicen, todos mis hermanos están en el error, yo tengo mejor luz que ellos. Y dice el Espíritu de Profecía, hay una cita del Espíritu de Profecía, que los que tienen esa conducta, dice que son poseídos por Satanás y son desequilibrados mentales, dice Elena de White. Busquen esa cita, busquen la palabra desequilibrados mentales, y Elena de White le aplica este término a los apóstatas. Noten, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. ¿Saben, hermanos, que Satanás usa a sus agentes para infiltrar apostasía dentro del pueblo de Dios? Esto es bien importante que nosotros lo conozcamos. La apostasía no se maneja en el aire. Siempre hay agentes que le infiltran al pueblo de Dios. Y eso lo dice Judas capítulo 1, versículos 3 al 4. Satanás tiene sus agentes, promotores del error, promotores de la apostasía, promotores del engaño. Judas capítulo 1, versículo 3 al 4. Y al parecer Judas estaba preocupado por su iglesia. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados por esta condenación, hombres impíos. Ahí están los agentes que introducen la apostasía, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Noten que dice que hay que contender. Saben, hermanos, que muchos hermanos por miedo, yo no le llamo otra cosa, es por miedo, que tienen miedo de batir con los apóstatas. Hermanos, no tengamos miedo, porque como dijo Martín Lutero, una famosa frase que tiene, usted no es responsable solamente por lo que dice, sino también por lo que no dice. También vamos a ser responsables. Muchos miembros de la iglesia y muchos líderes, por miedo, no sé a qué le tienen miedo, no quieren enfrentar a los apóstatas y hacerle frente a los apóstatas. La Biblia nos autoriza que contendáis ardientemente. ¿Qué es contender? Batallar, luchar. Que contendáis ardientemente para defender la fe que una vez fue dada a los santos. Interesante. Y noten cómo dice el versículo 8, Judas 1:8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne,
rechazan la autoridad. Noten, los apóstatas no se someten a ninguna autoridad. Este video que vi hoy en la tarde de estos dos apóstatas, diciendo que a ellos no les gusta que nadie los mande, y se justificaban en decir: nuestra autoridad es Dios, es el único que nos puede dar órdenes. Los apóstatas no admiten ninguna autoridad. Aquí dice el apóstol Judas: estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y noten, el apóstol Pablo dice que hay que defender la verdad. Hay que contender con estos apóstatas, hermanos. Hoy más que nunca Dios nos llama a cada uno de nosotros, y en efecto, cada uno de nosotros tenemos un deber de defender el mensaje, de defender las verdades distintivas que nos caracterizan como pueblo de Dios. Y hay que contender. Tenemos que defender la fe. Necesitamos que en el ejército de Dios hayan hombres valientes, que sean como la brújula al polo, que no sean fanáticos, que sean celosos en la verdad. Y el apóstol Pablo tenía claro este concepto. Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, noten que Pablo, así como Judas, están preocupados por la iglesia. Dios quiere hombres celosos que preserven la pureza doctrinal y espiritual de la iglesia. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Tenemos que estar alerta contra los apóstatas. Os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ello. Algunas veces es necesario apartarnos de ello. La Biblia nos dice: y que nos apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Téngalo por seguro que todo apóstata algo lo provocó para que tenga esa conducta. No sabemos qué fue el detonador que lo llevó a esa conducta. Toda apostasía tiene su inicio, y como dije, toda apostasía es gradual, tiene un proceso. Y aquí dice que una de esas características de los apóstatas, o que mueven a los apóstatas, es que sirven a sus propios vientres. O sea, andan tras intereses personales, andan detrás del dinero, andan detrás de propósitos ajenos al evangelio. Dice que sirven a su propio vientre, y con suaves palabras. Noten que los apóstatas, para conseguir gente que les crea y que les siga, y noten que los apóstatas, para que la gente los siga y les crea lo que ellos dicen y lo que ellos hacen, no solamente ponen una cara humilde para que la gente diga: qué humilde esa persona, miren cómo refleja el amor de Dios, porque le ven un semblante bien lindo. Noten, pero aquí dice la Biblia que con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Una persona ingenua es aquella que fácilmente es atraída al error. Hay personas que, como no son maduras espiritual, simplemente porque alguien les hable bonito o ponga una cara apacible, como que si fuese un osito de peluche, la gente les cree y no se ponen a ver las herejías que está enseñando disfrazada. Aquí dice que con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Un ingenuo es aquel miembro de iglesia simple que cree y repite como loro todo lo que lee y escucha. Un ingenuo es aquella persona que no tiene preparación académica. Un ingenuo es aquel que no estudia la palabra. Un ingenuo es aquel miembro de iglesia inmaduro espiritual. Y la Biblia, vez tras vez, por doquier, nos advierte del terrible pecado de no caer en apostasía. La Biblia nos advierte sobre este pecado, que es la antesala a cometer
la blasfemia contra el Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que los apóstatas tienen que autorizar la conciencia. O sea, el Espíritu Santo no puede obrar en los corazones de ellos porque ellos han cerrado las avenidas del alma. Ahora, según el Espíritu de Profecía, cuando suceda la apostasía, muchos van a caer, porque la apostasía arrastra masas. Todo apóstata tiene gente que le cree. Todo apóstata tiene gente que le aplaude. Todo apóstata tiene gente que le dice amén, gloria a Dios. Todo apóstata tiene sus mañas y sus tácticas para engañar a la gente. Y muchos van a caer. El Espíritu de Profecía nos ha advertido mucho sobre esto. Yo les voy a leer solamente algunas citas que lo demuestran. Eventos de los últimos días, página 152, párrafo 3. Eventos de los últimos días, página 152, párrafo 3 dice: muchos mostrarán que no son uno con Cristo, que no están muertos al mundo como para que puedan vivir con Él, y serán más frecuentes las apostasías de hombres que han ocupado cargos de responsabilidad. O sea que un apóstata puede ser hasta un líder de iglesia que puede caer en apostasía. O sea que todos, si no nos protegemos con el escudo de la verdad, estamos expuestos a caer en apostasía, ya sea miembro de iglesia, ya sea líder de iglesia, ya sea teólogo, ya sea erudito, puede caer en apostasía. Lo dice la cita. Y serán más frecuentes las apostasías de hombres que han ocupado grandes cargos de responsabilidad. Otra cita. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 413, párrafo 3 dice: algunos resultarán traidores, temerarios, presuntuosos y engreídos, y abandonarán la verdad, haciendo naufragio de la fe. ¿Por qué? Porque no vivieron de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y cita Mateo 4:4. Noten que un apóstata es un traidor, es un temerario, es un presuntuoso, es un engreído, es alguien que abandona la verdad. ¿Por qué? Porque no se alimentó de toda palabra que sale de la boca de Dios. Noten esta otra cita, Maranata, página 198, párrafo 6 dice: a medida que nos acercamos al fin del tiempo, la falsedad estará tan mezclada con la verdad que únicamente los que tengan la dirección del Espíritu Santo podrán distinguir entre la verdad y el error. Noten, el engaño será más potente. La cita dice que la falsedad estará tan mezclada con la verdad que a las personas se les hará difícil distinguir la verdad del error, que únicamente teniendo el poder del Espíritu Santo o la dirección del Espíritu Santo podremos distinguir los engaños de Satanás. Y si no estudiamos, hermanos, ¿cómo lo vamos a hacer? Si no dedicamos tiempo al estudio, si no tenemos el don de discernimiento para poder detectar cuando alguien se está desviando del mensaje, cuando alguien tiene un espíritu erróneo, ¿cómo vamos a hacer para poder distinguir? Si no estamos orando, no estamos testificando, no estamos estudiando la palabra, ¿cómo vamos a hacer para poder detectar cuando algo viene mezclado con error? Noten esta otra cita. Testimonios, tomo 8, página 290 y 291. Dice así: el camino del error a menudo aparece próximo al camino de la verdad. O sea, se parecen. Cuesta distinguirlo del camino que conduce a la santidad y al cielo. Pero la mente iluminada con el Espíritu Santo puede discernir la divergencia entre ambos caminos. Después de algún tiempo puede verse que ambos caminos están ampliamente separados.
Solamente a través del Espíritu Santo vamos a poder distinguir la verdad del error. Para terminar, esta cita me llamó la atención, donde el Espíritu de profecía dice que los apóstatas serán los perseguidores del pueblo de Dios. O sea que un apóstata no solamente es aquel que rechaza la verdad, sino que un apóstata al final se convierte en perseguidor de sus hermanos. Esto lo dice Conflicto de los Siglos, página 593, párrafo 4. Conflicto de los Siglos, página 593, párrafo 4 dice: conforme vaya acercándose la tempestad, muchos, ahí están los apóstatas, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe, noten, e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil. Noten cómo dice: hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Y dice: cuando los observadores del sábado sean llevados ante tribunales para responder por su fe, estos apóstatas, ahí está la palabra apóstata, estos apóstatas serán agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Hermanos, hoy más que nunca debemos estar preocupados por nuestra salvación con temor y temblor, como dijo Pablo. Hoy más que nunca debemos de ser protegidos con el escudo de la verdad, que es la palabra de Dios, para que no seamos heridos con los dardos de la apostasía. Hoy más que nunca debemos estar predicando el mensaje de los tres ángeles, porque una mente ocupada no va a haber cabida para que caiga en apostasía. Los apóstatas son mayormente los ociosos. Si usted no quiere caer en apostasía, involúcrese en los planes de la iglesia, involúcrese en los planes misioneros, involúcrese en la obra misionera, involúcrese en los planes que tiene la iglesia para predicar el evangelio, y verá que su mente estará ocupada y no habrá lugar para que usted sea un apóstata o caiga en apostasía. Dios tenga misericordia de nosotros y nos pueda libertar de este terrible pecado de la apostasía, ya que la apostasía es una de las señales de los últimos días. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos dé esa valentía de poder perseverar hasta el final y no seamos desertores. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios por este tema y para pedirle fortaleza para que nunca más caigamos en apostasía. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ya estudiamos qué es apostasía y quiénes son los que caen en apostasía. Te pedimos, Señor, humildemente que nos des tu Espíritu Santo, tu verdad, para que seamos protegidos del pecado de apostasía. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos. Bendice a aquellos que quizás están pasando por ese trance o ese proceso de caer en apostasía. Háblale al corazón para que ellos puedan retractarse y que puedan volver al camino del Señor y a tu redil, para que podamos perseverar juntos hasta el final. Bendice a tu pueblo, Señor. Danos tu paz y tu bendición. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.